Hola a todos, a todas, a todes. Yo soy Lauti y bueno, estamos acá otra vez más con un pequeño, llamémosle tutorial de PDLorg, una pequeña clase grabada de PDLorg Twitter. En este caso vamos a estar viendo la diferencia entre presets y loops y cómo poder utilizarlos. Cómo poder guardarlos, grabarlos y poder volverlos a llamar, ¿ok? Yo estoy conectado acá en el canal 1 de la interfaz. Estoy en el modo offline, que si les interesa utilizarlo para ustedes explorar por su cuenta la creación de loops y presets, pueden acceder al modo offline con las teclas Shift y F1, Shift y F2, F3, F4 y así hasta el 12, ¿no es cierto? Porque tenemos 12 canales. Bueno, voy a entrar al canal 1. Y bueno, vamos a empezar viendo cuál es esta diferencia entre presets y loops. Bueno, vamos a empezar hablando de los loops. Los loops serían las secuencias, los patrones que pueden ser rítmicos, melódicos, sonoros, que se van a repetir periódicamente y que van a tener una duración. Es decir, yo creo una melodía fija que se va a repetir y luego esa melodía voy a poder elegir cuándo quiero que suene y cuándo no, ¿ok? ¿Dónde creamos nuestra melodía, nuestro patrón? ¿Dónde creamos nuestro loop? Bueno, en esta línea de tiempo que tenemos acá, al lado del numerito, ¿no? ¿Y cómo establecemos la duración de nuestro loop? Bueno, en esta variable acá que dice loop length, ¿no? En este caso puse 6000, ¿no? El PDLorg te viene por determinado en 1500, ¿no? Y ese número va a variar según la pieza musical que nosotros estemos tocando, porque tiene como una relación en realidad con el tempo, ¿cierto? Pero bueno, en este caso está expresado en milisegundos. ¿Cómo genero mis notas dentro de esta barra de tiempo? Bueno, sobre todo es importante tener activado el hover. Bueno, hacemos clic o apretamos la barra espaciadora y voy a poner el mouse sobre el espacio de la línea de tiempo en el cual quiero colocar la nota y aprieto justamente la tecla del teclado que correspondería a alguna nota. Ya más adelante nos vamos a detener en qué teclas tenemos disponibles, pero por ahora voy a crear un patrón simple para que vayamos entendiendo cómo funciona esto. ¿No? Noten que hay como una separación espacial equidistante en la barra de tiempo, ¿no? Hay como unos puntitos, nosotros ponemos las letras entre medio de esos dos puntitos y tiene aparte esta pequeña separación que es justamente como si fueran compases. Bueno, le voy a dar play haciendo clic acá o apretando tab. Vamos a escuchar mi loop. Importante tener marcada la opción de loop acá, ¿no? Si nosotros no la tenemos oprimida, nuestro patrón no se va a repetir y se va a borrar. Yo ya pude crear mi loop, ¿no es cierto? Hice una melodía que me gustó, ya la definí y ahora quiero guardarla porque después me interesa hacer una nueva melodía, ¿no? Y no quiero perder esta que ya hice. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros tenemos este panel de acá para almacenar y volver a llamar loops. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es toda esa información, almacenarla en un único archivo y le vamos a asignar un número cualquiera, ¿no? Puede ser 1, puede ser 10, puede ser 1500, puede ser 700. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Apretamos acá en este numerito, elegimos el número, por ejemplo 15, enter, y apretamos en este circulito acá. Y ahí se almacenó nuestro loop. Entonces de repente yo quiero crear yo borré esto sin querer, creé un nuevo loop, ¿no? O el loop que sea. Y si quiero volver a llamar el loop anterior, voy a venir acá, el menú de Recall Loop, ¿no? Y voy a venir acá el número
del loop que al que deseo llamar, 15, enter y aprieto el botón. Y ahí volvió a cargar nuestro loop. Ahora bien, esta manera de hacerlo es muy lenta y no nos sirve para las performances en vivo. Nosotros en realidad lo que hacemos es utilizar este atajo que está acá en el machete, bien escrito, que dice Shift más algún número del 1 a 0. Es decir, de la fila del teclado numérico, que si, como bien vemos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tenemos la capacidad de almacenar 10 loops de acceso rápido. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, si quiero almacenar este loop en el número 1, voy a mantener apretada la tecla Shift y apretar el número 1. ¿No? Noten ahí como con solo tocar las teclas ya cambió el número y se puso en rojo el botón. Voy a crear un nuevo loop, un nuevo patrón. Y lo voy a almacenar, por ejemplo, en el espacio 3. ¿Cómo lo hago? Bueno, aprieto Shift y aprieto 3. Noten ahí cómo cambió el número. Entonces ahora yo puedo acceder rápidamente a mis dos loops en vivo, en tiempo real. ¿Cómo? Bueno, con el pequeño machete que está acá de acceso rápido, mantengo apretada la tecla Shift y tengo la fila que va de la Q a la P en el teclado, ¿no es cierto? Entonces la Q sería el 1, la W sería el 2, la E sería el 3, etc. Entonces puedo ir intercalando entre mis loops que almacené en el espacio 1 y 3, apretando Shift Q, apretando Shift E. Bueno, nosotros cuando utilizamos el teclado de la compu para generar secuencias, en realidad estamos usando notas MIDI del teclado que se corresponderían con notas MIDI de un teclado musical. Y funciona de la siguiente manera. La letra Z de nuestro teclado corresponde con la tecla del do central del teclado MIDI. Y después, a partir de la Z, toda esta fila corresponde con las notas blancas que suceden a la nota do, a la tecla do. Es decir, la X corresponde con la tecla Re, la C con el Mi, la B corta con el Fa, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos también las notas negras que se corresponden con la fila de arriba, con esta fila de acá. Entonces tenemos, por ejemplo, entre la Z y la X, la S, que se corresponde con esta tecla negra, que sería el do sostenido o el re bemol. De la misma manera, entre la X y la C, tenemos la D, que se corresponde con lo que está entre el re y el mi, que sería re sostenido o mi bemol. La F no la disponemos porque no hay ninguna nota entre el mi y el fa, entre la C y la B. Entonces la F no la podemos utilizar. Pero bueno, la G se corresponde con el fa sostenido, la H con el sol sostenido, la J con el la sostenido. Ahora bien, nosotros tenemos una octava más disponible en el teclado, que sería a partir de la letra Q. Esta Q también es la tecla do, pero en realidad se corresponde con el do de una octava más arriba. Y de la misma manera,
toda la fila correspondiente a la Q son las notas blancas que suceden al Do de una octava más arriba, es decir, W, E, R, T, Y, etc. Y de la misma manera tenemos la fila de arriba de notas negras que se corresponden con las notas negras de acá. Esto significa que cuando yo aprieto la Z, ¿va a sonar la nota Do? No, porque estas son notas MIDI. No son explícitamente notas musicales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro instrumento está afinado un semitono más agudo, 3 semitonos más agudo, una octava más grave, no se van a corresponder las notas que nosotros le indicamos con la nota que representaría en un piano real, digamos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de los presets, ¿no? ¿Qué serían los presets? Bueno, los presets sería nuestro instrumento digital en sí, el diseño sonoro que nosotros creamos y todas las variables que controlamos para generar nuestro sonido almacenadas en un único archivo que tiene todas esas instrucciones y que va a indicar cómo tiene que sonar nuestro instrumento. ¿Qué variables? Las que vimos en otros videos, ¿no es cierto? La onda, el tipo de onda del modulador, la envolvente, el reverb, cuánto reverb, el tamaño del reverb, etcétera, etcétera. Entonces, voy a cargar mi loop que he estado usando recién. Voy a subir un poco de volumen. Y vamos a crear nuestro propio instrumento, ¿no? Modificamos acá el envolvente. Bueno, acá generé mi propio preset que me gustó, mi propio instrumento, y ahora voy a querer almacenarlo, ¿no? Porque después probablemente yo quiera generar un nuevo instrumento para otra parte de la canción. O, por ejemplo, encontrar algo que me gustó, pero quiero seguir experimentando y no quiero perder este punto clave que ya encontré. Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? Bueno, de la misma manera que teníamos el panel de loops, acá tenemos el panel de presets justo al lado, ¿cierto? Y tenemos exactamente la misma lógica. Almacenar preset, store preset en algún número y recall preset en ese mismo número. Entonces, nuevamente podemos poner acá, por ejemplo, 200, ¿no? Y ahí almacenamos el preset en el número 200. Entonces, de repente, si yo cambio, cuando yo llame acá al 200, enter, recupero mi preset. Nuevamente, esto es totalmente inviable para tocar en vivo. Se tarda muchísimo tiempo. Es más como forma de repositorio, digámosle. Si no quiero borrar nada y dejar en el almacenado el número 200, lo voy a dejar ahí. Si yo quiero usar en vivo estos presets, voy a tener que usar el atajo de aquí, ¿no? Que dice Shift, y tenemos la fila del teclado de la letra A, es decir, A, S, D, F, G, H, J, etc. Entonces voy a almacenar este preset en el espacio 1, apretamos Shift A. ¿No? Noten otra vez cómo cambió el número y se apretó el botón. Y voy a generar un nuevo preset y voy a almacenarlo en el espacio 3. Bueno, acá generé un nuevo preset y lo que voy a hacer, como dijimos, es almacenarlo en el número 3. Entonces voy a apretar la tecla Shift y la tecla D, ¿no es cierto? Porque tenemos ASD. Noten ahí cómo cambió el número. Y ahora lo que voy a hacer es intercalar en tiempo real entre estos dos presets. Como acá en el menú de Recall tenemos disponible la fila que va de la Z en adelante, ¿no es cierto? Entonces sabemos que en la Z va a estar el 1 y en la C, por ejemplo, va a estar el 3. Entonces, si yo aprieto Shift Z, voy a llamar al primero, ¿no? Shift C, llamo al 3.
Y ahora yo podría ir intercalando entre tanto loops y presets, ¿no es cierto? ¿Cómo? Acá tenemos recall loop, la fila de la Q, y recall preset, la fila de la Z. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente el resumen de la diferencia entre presets y loops, cómo volver a llamarlo. Esto es algo que para hacerlo rápidamente requiere mucha práctica, muchos ensayos, mucho de ustedes sentándose un tiempito en el programa, explorando, a ver si en el modo offline o juntándose de a dos. Sobre todo al principio pasa mucho que nos confundimos la fila de almacenar con la fila de llamar y por ahí sobreescribimos algunos loops o algunos presets que teníamos guardados. Eso es algo que sucede mucho, pero a no preocuparse, ¿sí? Bueno, antes de seguir vamos a hacer un pequeño resumen de funcionamiento del teclado para llamar y para almacenar presets y loops, ¿no? Así como antes dijimos que esta fila la podemos usar como notas MIDI. A partir de las letras Z tenemos la fila de las notas blancas, que serían do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. En la fila de arriba tenemos las notas correspondientes con las teclas negras, que serían do sostenido, re sostenido, mi sostenido no existe, fa sostenido, etcétera, etcétera, ¿no? Sería la fila de la A, S, D, F, G. Tenemos nuevamente a partir de la Q las teclas blancas, ¿no? Que son do, re, mi, fa, sol, ¿no? Q, W, E, R, T, Y. Y tenemos la fila numérica, otra vez para las teclas negras, ¿no? Como do sostenido, re sostenido, mi sostenido no existe, fa sostenido, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer ahora una similitud, algo similar con los atajos para llamar a nuestros presets y loops, ¿no? Siempre vamos a poder almacenar y llamar presets y loops que están en un espacio acotado del 1 al 10, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a mantener apretada. Entonces siempre vamos a mantener apretada la tecla Shift. Eso la mantenemos siempre. Y tenemos estas dos filas de acá para manejar lo que vendrían a ser los loops, ¿no es cierto? Y tenemos acá esta fila para lo que sería el almacenamiento de los loops. Y tenemos una correspondencia con el número 1, 2, 3, 4, 5. Acá va a ser fácil acordarse porque corresponden. Excepto el 0, que es el 10. Y la fila de abajo, a partir de la Q, la vamos a usar para llamar nuestros loops, ¿no es cierto? Y tenemos nuevamente los espacios disponibles. 3, 4, 5. De todos modos, este machete se puede ver en la interfaz del PDLorg, ¿no es cierto? Ahí en ese pequeño menú nosotros tenemos el pequeño atajo. Acá lo que estamos haciendo es poder verlo en el teclado de manera visual. Y después tenemos estas dos filas de acá que corresponden a lo que serían los presets. Tenemos por un lado esta fila de la tecla A para almacenar nuestros presets, y tenemos esta fila de acá para llamar nuestros presets, ¿no? Y nuevamente tenemos una relación numérica, ¿no?
Aparte, la A sería el 1, la S sería el 2. De la misma manera, la Z sería el 1, 2, 3. Entonces, esta sería la disposición, ¿no? Como dijimos antes, el machete igual para poder llamarlo está en el panel de presets y loops de la interfaz de Twitter. Sin embargo, acá lo que estamos haciendo es poder visualizarlo en el teclado y darle una ubicación espacial a cada cosa, ¿no es cierto? Para finalizar, vamos a mostrar un poquito cómo crear un backup de nuestros loops y presets en caso de que de repente cambiemos de computadora o que se nos rompa la compu, en caso de que sin querer sobreescribamos algún preset. Entonces vamos a ver un poco cómo se hace un backup de nuestros presets y nuestros loops, ¿sí? Bien, y para hacer un backup de nuestros presets y loops, finalmente vamos a tener que encontrar en realidad la carpeta de origen del pdlorg Twitter. En algunos casos va a estar acá, en documentos, pdlorg. Vamos a venir a apps, lorg Twitter, y acá vamos a encontrar nuestras carpetas de loops y de presets. Entonces vamos a venir, por ejemplo, a presets. Vamos a encontrar acá todos nuestros presets. Y ahora vamos a ver que en realidad pdlorg viene con algunos presets por default que nosotros podemos recorrer y explorar. Vamos a poder inspirarnos en estos presets, modificarlos. Entonces, si queremos guardarlos, vamos a venir acá, los vamos a copiar y los llevamos a donde queremos, ¿no? Podemos crear una carpeta rar si quisiéramos. Subimos un drive y queda backupeado. Bueno, algo similar va a pasar con los loops. Voy a venir a la carpeta de loops. ¿Qué pasa con los loops? Bueno, para un loop tendremos en realidad dos archivos. Tenemos el archivo char, ¿no? Loop char 1 call. Este número 1 corresponde al loop 1. Pero si bajamos un poco más, vamos a tener otro tipo de archivo que se llama num, ¿no? Tenemos loop num 1. Entonces, tanto el archivo char como el archivo num forman parte de un mismo loop. Entonces, nosotros cuando queremos hacer un backup de nuestros loops, es muy importante tener estos dos archivos, si no, no se van a poder reproducir. Entonces, queremos backupear, por ejemplo, del 1 al 10. Bueno, estos 10 char y los 10 num. Eso lo copiamos, lo pegamos, lo llevamos a un archivo rar, lo subimos a un drive, lo almacenamos donde nosotros nos parezca. En este caso, mi carpeta pdlorg está en documentos. Algunos lo tienen, por ejemplo, en disco local C, usuarios, el nombre de su usuario, pdlorg, apps, lorg Twitter. ¿No? Eso va a depender de cómo ustedes hagan la instalación. Y acá tenemos nuestros presets. Entonces, cuando por ejemplo yo cambio de computadora y no tengo el preset, por ejemplo 200, ¿no? Lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo en esta carpeta. Y ahí voy a poder recuperar mi preset. Y lo mismo con los loops. Muy importante que sean los dos archivos, tanto el archivo char como el archivo num. Bueno, básicamente ese es el tutorial de presets y de loops de pdlorg Twitter. Espero que les haya servido, chicos. Recuerden usar mucho el programa, jugar, ensayar. Cualquier consulta obviamente está disponible. Tenemos los encuentros. Espero que haya sido claro. Y bueno, les mando un saludo y complementen con el visionado de los otros tutoriales. Nos vemos.